Muy buenas tardes, iglesia. Hemos estado orando durante toda la semana para que este momento a una distancia, el Espíritu de Dios pueda ministrarle su vida, pueda tocar su corazón, pueda instruirle, pueda estar usted con su corazón muy abierto a lo que Dios quiere y puede hacer en su vida y en su ser. Verdaderamente es una bendición poder estar aquí con ustedes, poder estar en contacto. Creemos que en breve, dentro de poco tiempo, va a cesar esto. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, no sabemos qué es lo que Dios está permitiendo, pero nunca, mis hermanos, nunca la realidad circunstancial que estamos viviendo va a imperar sobre la verdad de Dios que rige y que gobierna desde el mundo espiritual. Porque el mundo material se sujeta a las leyes espirituales. Así que esto es lo que estamos orando, esto es lo que creemos que nosotros vamos a ver. Estamos orando porque Dios se glorifique sobre las circunstancias que se están viviendo, las circunstancias que se están viendo. Así que hoy, amados hermanos, siéntanse bienvenidos, aun cuando están en la comodidad de su casa. Aparte este momento para estar con el Señor, para hablar con el Señor, para dejar que Dios le ministre a su corazón. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a esperar que Dios bendiga nuestra vida. Padre, queremos darte muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Tú eres verdadero, tú eres fiel, tú eres hermoso. Tú gobiernas sobre nuestra vida, tú gobiernas sobre nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Queremos en esta tarde adorar tu nombre, queremos en esta tarde bendecir tu nombre. Queremos en esta tarde conocerte como el Dios verdadero, como el Dios santo, como el Dios que pisa las tinieblas, como el Dios que gobierna y que su luz llega a saturar completamente cada rincón de nuestro corazón, cada rincón de nuestra vida, cada rincón en nuestro hogar, cada rincón, Señor, donde nosotros y donde tu iglesia se encuentra. Nos unimos al clamor que la iglesia hace, Señor. No solamente, Señor, en este pequeño remanente, sino otras muchas congregaciones, pequeñas, medianas, grandes, en las metrópolis o en las lejanas serranías. Nos unimos, Señor, para pedirte, Señor, que venga tu reino, que te acuerdes en medio de la ira de tu misericordia. En el nombre de Jesús, engrandece tu nombre. En el nombre de Jesús, muéstrate con poder. En el nombre de Jesús, muéstrate con bondad, Señor. Padre, sabemos, Señor, que todos los que estamos haciendo videos, Señor, y los subimos a redes sociales cuando estamos predicando tu palabra, sabemos, Señor, que hay mucha gente que lo toma a juego, Señor, y que somos troleados y que somos motivo de risa, Señor. Aun cuando el motivo de nuestro corazón, Señor, sabemos que bíblicamente es prioritario, Señor, el que nosotros y el que la sociedad, el que las comunidades donde nos has
puesto, volteemos a verte con todo nuestro corazón. Hoy, Padre, en este momento hermoso, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú toques el corazón y las vidas de aquellos a donde llegue el mensaje. Muchas gracias, amado Cristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Muévete, Señor, en la predicación. Muévete, Señor. Toca tú el corazón de las vidas. Toca el corazón de las personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sana al que se encuentra enfermo. Liberta al que se encuentra oprimido, Señor. Da ánimo, Señor, y fervor al que se encuentra desanimado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Vamos a dejar lugar a una lectura devocional. Y después de esta lectura devocional estaremos entrando al consejo que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mandamos un abrazo con todo nuestro amor. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a empezar con una lectura devocional en Mateo 7:24. Dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribe. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Espero que ya se vayan conectando aún más a nosotros. Esperemos que usted ahí donde está en su casa, en medio de cualquier situación difícil, en medio de lo que se esté atravesando en este momento, usted se acuerde de aquel que lo creó. Y en medio de todo el caos que hemos estado viviendo, en medio de nuestra vida con tantos bajos y antibajos, en medio de lo mucho que hemos batallado, de lo mucho que nos hemos cansado, en medio de toda nuestra vida, podamos guardar un pequeño momento para darle a Dios lo que le pertenece. Un poquito de nuestro tiempo es lo que pide Dios. Y esperemos que más se vayan conectando para que nos acompañen en el servicio que vamos a hacer en este fin de semana. Amén, hermanos. Y quisiera compartirles una porción de la palabra en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Le voy a dar lectura a la cita antes mencionada y dice de la siguiente manera: antes aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que yo, estando en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y escuche bien, dice después, concluye de la siguiente manera: vino allí sobre él la mano de Jehová. Vamos a enfocarnos nada más en esto, nada más en el principio de lo que es el libro de este profeta. Y por favor, acompáñame en esta siguiente oración para que sea Dios hablando a tu vida y a mi vida en esta tarde. Amén. Acompáñame con la oración ahí donde estás, con tu computadora, con tu teléfono, con los ojos abiertos si quieres, pero igual deja que te ministre la siguiente oración. Padre, te damos gracias porque estamos aquí nuevamente, porque nos has dado otro día más de vida, porque es cierto que se ha puesto difícil últimamente, que quizás nuestras labores han sido suspendidas, que quizás muchos de nuestros trabajos han sido concluidos y nos han corrido inclusive. Es cierto que han habido tantas dificultades últimamente, pero te damos gracias
porque en medio de todo eso, tú no has dejado de ser Dios. Tu poder no se ha quebrado. Tú sigues todavía con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque hace un momento escuchamos una porción de la palabra sobre aquel que edificaba su casa en la roca y aquel que edificaba su casa en la arena. Te damos gracias porque tú eres esa roca, porque si ponemos todos nuestros planes, toda nuestra vida, toda nuestra disposición en ti, que tú eres la roca firme, que no falla y que no cae jamás, tú estarás con nosotros respaldando. Ya no queremos edificar nuestra casa, nuestra vida sobre la arena, sobre el esfuerzo de nuestro propio criterio, con nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento. Nosotros nos fallamos, nuestros planes fallan, pero cuando edificamos todo nuestro ser en la roca que eres tú, solo sabemos que tú tendrás misericordia, tú trabajarás a tus tiempos y a tus propósitos. Te damos gracias por ello. Yo pido, Padre, que a través de este mensaje, aquel que me escuche pueda ser animado en que tú, Señor, traes bendición solo en aquel que te busca. Y en aquel que no te busca, tú no traes bendición. No porque tú no quieras bendecirlo, sino porque Él te es indiferente a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Este mensaje lleva por título un contraste que confronta. Hermanos, todos y cada uno de nosotros pasamos por situaciones que de alguna forma nos hacen tambalear demasiado. Las situaciones difíciles llegan. Los problemas familiares de la nada aparecen. La estabilidad económica de un momento decae. Usted lo sabe, usted sabe bien que el cansancio físico por todo lo que hemos pasado llega a ser un peso demasiado fuerte sobre nuestros hombros. El cansancio mental, el cansancio emocional, nos enojamos, nos entristecemos, ya no estamos de buenas. Y eso nos hace caer de una forma muy inoportuna. Todo eso está llegando a nosotros en estos últimos tiempos. Y le voy a decir algo. Cada uno de nosotros tiene una diferente reacción ante ello. Y es eso de lo que le quiero hablar en esta tarde. Esto es la condición actual de lo que nosotros vivimos hoy en día. Y le digo algo. Nuestra actualidad, lo que nosotros vivimos hoy en día, me pone a pensar mucho en una situación muy complicada en la historia de Israel y de Judá, que eran el pueblo que Dios había escogido. Me ponen mucho a pensar en nuestra base bíblica que acabamos de leer hace un momento. La Biblia nos muestra cómo un pueblo que fue escogido por Dios estaba lejos de Él. Desobedecían a Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de que Él ya les había rescatado de la cautividad de Egipto y ellos ya simplemente le quitaron a Dios su lugar, olvidaron sus promesas y empezaron a rendir culto hacia otros ídolos. Y ahora lo que hacían era venerar a otros dioses. Se olvidaron de Dios, empezaron a desobedecerle, empezaron inclusive a blasfemar contra Él. Así que Jehová, en un acto de juicio y de proceso, tal cual como el de un padre que instruye y disciplina a su hijo, permite que Babilonia llevara al pueblo de Israel y de Judá cautivos, lejos de su tierra. Algo muy difícil, muy triste. Vinieron y destruyeron sus familias, sus vidas ya hechas. Destruyeron su amada nación, inclusive el templo sagrado que era para un servicio total a Dios. Todo eso lo destruyeron. La nación entera quedó devastada y la gente quedó completamente devastada. El reino de Babilonia vino y llevó cautivo al pueblo de Israel y de Judá. Los llevaron de su nación. Y la Biblia y la historia que hay detrás de ella nos hace saber qué pasó con el pueblo después de este trágico acontecimiento. Sabe, hermano, muchos de ellos murieron. Algunos otros se quedaron entre las ruinas, tal como pasó con el profeta Jeremías. Otros se refugiaron en Egipto y en demás naciones vecinas. Otros fueron llevados cautivos a Babilonia, tal como lo es el caso de Daniel. Sedequías, por ejemplo, fue llevado preso. Y, hermano, hubo otro grupo que vivió su exilio en colonias en tierras babilónicas.
comunidades donde ellos empezaban a rehacer sus vidas. Ellos empezaban nuevamente a construir las vidas que habían perdido. Tenían ya sus casas hechas. Inclusive tenían una organización de ancianos que era lo que ellos tomaban la postura política en aquel entonces. Empezaban a rehacer sus vidas, empezaban a acomodarse nuevamente. Pero le voy a decir algo. Sin embargo, ellos no dejaban de añorar eso que tuvieron y lo perdieron. El pueblo vivía en llanto, clamor, quebranto, pues no estaban en su hogar. Sus hermanos murieron, destruyeron sus viviendas, destruyeron el templo. La nación completa fue devastada y no podían hacer nada al respecto, solo el sobrevivir. Pero algo que me llama la atención es que inclusive a pesar de ello, seguían viviendo en pecado. Aquí es donde vemos la gran aparición del profeta Ezequiel, llamado como profeta, líder consagrado delante de Dios, un ícono y un modelo a seguir que nosotros tenemos el día de hoy. Pues aún en la cruda situación en la que se encontraba el profeta, él experimentó algo que el resto del pueblo no pudo. Así que la Biblia nos da un profundo contraste entre estos dos individuos, el pueblo de Judá y Ezequiel. Contraste que nos demuestra la relevancia y la falta de Dios en cada una de nuestras vidas el día de hoy. ¿Sabe, hermano? El libro de Ezequiel nos muestra la difícil condición que atravesaba el profeta junto a la nación y cómo reaccionaban ante ella. Este hecho me lleva a hablarles en esta tarde acerca de modelos que muestran la importancia de buscar a Dios en los tiempos difíciles. Modelos que muestran la importancia de buscar a Dios en los tiempos difíciles, los cuales son, número 1, aquel que vive con indiferencia a Dios, y número 2, aquel que vive en completa cercanía con Dios. Hermano, dichos modelos son los que nos darán la opción de buscar más y más a Dios, de que usted busque más y más a Dios. Pues al concluir este sermón, usted va a poder entender de que solo de esta forma Él nos va a ayudar en cualquier situación difícil que llegue a nuestras vidas. Y el primer modelo es aquel que vive con indiferencia hacia Dios. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Un pueblo, una nación que tenía conocimiento de Dios, que sabía bien de dónde Dios les había sacado, sabía bien quién era Él y que les había brindado la salvación y que les había dado también el privilegio de poder ser el pueblo escogido por Jehová. Un pueblo, una nación, estamos hablando de una nación a la cual ya no le importaba esto. Le dieron la espalda a Dios y se olvidaron quién era y lo que había hecho en sus vidas. Así que Dios decide darles un correctivo, como ya lo mencioné en un inicio, tal como el de un padre que castiga a su hijo. Un padre que ama a su hijo siempre le va a disciplinar cuando ve que se está saliendo del camino. Fue entre el año 586 al 537 a.C. más o menos, cuando Babilonia lleva cautiva a la nación. La nación ya no estaba en su hogar. Ahora ellos estaban en el exilio. Fue un tiempo muy difícil en sus vidas. Salmos y canciones de aquel tiempo registran el golpe emocional que tuvo la nación y que nos dejan saber con claridad que no iniciaron siendo un pueblo feliz. Era un pueblo que sufría. Pues imagine usted por un momento cómo llegan de la nada, invaden sin tener misericordia, entran por las puertas del templo, robaron sus utensilios sagrados, destruyeron sus casas y sus negocios, violaron a sus mujeres y azotaron a sus hijos contra las rocas y finalmente les llevaron cautivos lejos de su hogar al que pertenecían. Finalmente les llevaron cautivos. Hermano, hermana, dígame usted si no estaban pasando por una situación difícil. Claro que estaban pasando por una situación muy complicada.
Y no me quiero meter mucho en fechas y eso, pero estamos hablando, en este pasaje que acabamos de leer, hablamos de los primeros años de esta tragedia. Los cautivos se encontraban recién haciendo sus vidas. Ellos empezaron a establecer colonias entre los mismos exiliados a las afueras de Babilonia. La Biblia, como nos dijo hace un momento, empezaron a hacer sus colonias a las orillas de un río llamado Quebar, que era una especie de canal que sobresalía del gran río Éufrates, a las afueras de Babilonia. Ellos rehicieron sus vidas allí, volvieron a reconstruir todo, establecieron colonias, lograron prosperar económicamente, lograron sobrevivir. Sin embargo, ellos lloraban con dolor y añoraban su amada nación que ya había sido destruida. El Salmo 137, hermanos, el Salmo 137, no sabemos el nombre de su autor, pero sí podemos determinar que fue escrita durante esa época y más o menos fue escrita durante esa situación en la que se encontraba Ezequiel junto con el pueblo de Judá. Lo que quedaba de la nación era una condición muy dolorosa, hermano, hermana. Ellos vivían en constante lamento por el pasado. El Salmo 137 le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera. El versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras armas. El versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, su diestra. Mi lengua se pegare a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es doloroso saber cómo en algún momento en el pasado se solía vivir con gozo y solía haber en nuestra vida comodidad. Y repentinamente nuestra buena vida, vamos a ponerlo de esta manera, se viene abajo y ahora ya no hay nada. Ya no puede y no puede hacer nada al respecto. Solo recordar aquello que alguna vez tuvo y que perdió. Eso es algo muy doloroso, algo con lo que usted y yo nos podemos identificar por tantas circunstancias que hemos pasado en nuestra vida. Y hermano, muchos de nuestros trabajos nos han corrido. En mi caso, han suspendido las labores estudiantiles. La economía está viniendo abajo. Teníamos un empleo y ya no. Teníamos libertad de poder salir libremente y ya no. Teníamos la oportunidad de hacer muchas cosas y ya no. ¿Por qué? Por la situación que repentinamente vino y cayó sobre nuestros hombros. Y ahora no podemos hacer mucho al respecto. Solo quedarnos ahí, aceptando y teniendo que vivir esa amargura de saber que alguna vez tuvimos muchas cosas, vivíamos una buena vida, vivíamos en la comodidad y ahora ya tenemos muy poco de eso y no podemos hacer nada al respecto. Solo añorar aquello que tuvimos y que perdimos. El Salmo también muestra versículos tales como: cántenos canciones. Y decían: ¿cómo cantaremos canciones si no estamos en esta tierra? Y el versículo 7 dice de la siguiente manera: Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando cayó Jerusalén ellos decían: destrúyanla, destrúyanla hasta sus cimientos. Dichos versos nos dejan ver la tristeza en sus corazones. El pueblo, hermano, también vivía en constante lamento por su situación. Usted dígame, quiero que usted se piense por un momento.
si no se ha sentido impotente ante una situación que pareciera no tener salida. Dígame si no se ha sentido simplemente cansado ya y no hay mucho que hacer al respecto, solo sufrirlo. Siempre sin pausas ni descansos. Dígame si no es doloroso que nosotros pasemos y estamos conscientes de que estamos pasando por una situación difícil, no importa cuál sea, la está viviendo y no hay mucho que hacer, solo pasar por ella y ya, solo lamentarse y ya. Esto era lo que el pueblo de Judá estaba haciendo. Estaban pasando por una situación muy complicada, sin embargo no podían hacer nada al respecto. El pueblo de Judá realmente estaba en una situación muy dolorosa y se quejaban y clamaban a Dios. Ellos necesitaban saber que Dios estaba con ellos y sin embargo nunca hubo un consuelo, solo las mismas lágrimas y el mismo crujir de dientes por el dolor. Y ahora les hago esta pregunta: ¿por qué? Por más que ellos clamaban a Dios, por más que ellos se quejaban contra Dios, ¿por qué no tenían respaldo de Dios en sus vidas? Le pregunto esto. Vamos y llegamos a una conclusión, hermano. El pueblo quería respaldo de Dios, pero ellos mismos le eran indiferentes a Dios. Y esto es lo más triste de todo, pues clamaban y se quejaban contra Jehová, mas ellos no se arrepentían. Ellos no se acercaban a Dios a pesar de todo lo que estaban pasando. El problema del por qué Dios no les respaldaba no era porque Dios no quisiera estar con ellos, sino porque había, número uno, pecado en sus corazones. Antes de ser llevados cautivos, ellos, como ya le mencioné en algún momentos atrás, ellos eran idólatras, se olvidaron por completo de Dios y Dios advirtió por decenas de años, a través de decenas de profetas, que ellos se arrepintieran. Sin embargo, no se arrepintieron, así que tuvieron que ser castigados, que es la cautividad de Babilonia. Y el castigo vino, y ellos aún así no se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho. El castigo vino y no se arrepentían. Había también, número dos, había también falsos profetas. Cegaban al pueblo, engañaban con mentiras, cosas que les satisfacían al oído y les llevaban y no les llevaban a cambiar sus errores. Esto es algo muy común que pasa hoy en día, pues hoy en día hay muchos profetas, hay muchas voces, hay muchos medios que usted oye acerca de que usted está bien, no hay nada que usted deba cambiar en su vida. Y le dicen que tal vez esto es un proceso de Dios, que Dios está probando su carácter y muy pronto Dios le va a traer bendición y gran manera y prosperidad y cuánta cosa. Sin embargo, muchas veces nuestra condición es porque no tenemos un arrepentimiento o estamos en una condición difícil y no hay respaldo de Dios, no por otra cosa, sino porque no nos hemos arrepentido. Y porque seguimos cargando cosas nocivas en nuestra vida. No sé si me estoy dando a entender a usted en esta hora. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo queremos tener un respaldo divino en nuestra vida cuando por dentro vivimos con indiferencia hacia Dios? Llevamos una vida en pecado, viviendo lejos de aquel que puede sacarnos del hoyo. Sin embargo, nosotros nos alejamos de Él. El pueblo de Judá estaba pasando por una situación difícil y necesitaban de Dios, pero ellos mismos le eran indiferentes a Dios de su salvación. Esto es lo más triste de todo. Gente, grupo de personas que pasan por una situación tan difícil y anhelan tanto que Dios les ayude, anhelan tanto que Dios les haga un milagro, anhelan tanto que en esta situación difícil Dios les conteste a sus peticiones, llegue trabajo, no sé, desconozco su situación, desconozco la situación de las personas. Sin embargo,
Dios no actúa. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Nosotros hemos sido indiferentes hacia Dios. Eso es lo que impide que la bendición llegue a nuestra vida. Es algo muy triste, ¿no? Pero ahora vamos a dar un contraste completamente. Y el segundo modelo que muestra la importancia de buscar a Dios en tiempos difíciles es aquel que vive en completa cercanía con Dios. Ahora, hermanos, daremos una vuelta a la perspectiva del pueblo. Una reacción ante los problemas completamente diferente. Era la misma situación difícil. Sin embargo, vemos que alguien reacciona y alguien sobrelleva la situación de una forma muy sobresaliente. Ezequiel, el profeta. Ezequiel en su raíz significa Dios fortalece, ¿sabe? Un hombre justo, conocedor y sirviente de Dios, ya que él era hijo de Buzi, que era un sacerdote. Él era de familia sacerdotal. Por lo tanto, podemos saber que Ezequiel conocía de Dios. Él conocía de aquellas cosas que le agradaban a Dios. Y más que eso, él las practicaba. Él las hacía suyas. Ezequiel era bueno junto a su esposa. La historia nos habla de su reputación, hermano. En medio de la situación que atravesaban, muchos de los judíos perdieron la fe. Pero aquellos que permanecieron, Ezequiel vino a ser uno de los que fueron torre de fortaleza para ellos, ya que Ezequiel les enseñaba, Ezequiel les ayudaba, Ezequiel les servía. Ezequiel no se olvidó de Dios, siguió hablando de Dios, siguió con la voz, con la promesa de Dios en su corazón. No se olvidaba de ella a pesar de la situación que estaban atravesando. Ezequiel siempre fue diferente. Y aunque de igual manera estaba pasando por la misma situación del pueblo, él logró destacar de entre el resto. Con el pueblo de Judá, Ezequiel de igual manera estaba en exilio. Es decir, estaba pasando por una situación difícil. Y a lo largo del libro podemos notar la familiaridad y el aprecio que Ezequiel tenía hacia la ciudad de Jerusalén. Hermano, hermana, históricamente hablando, podemos darnos cuenta de que Ezequiel pasó sus primeros años en la nación antes de ser invadida. ¿Qué quiere decir esto? Que él vivió sus primeros años antes de que el reino de Babilonia viniera y les llevaba cautivo. Quiere decir que él, al igual que el pueblo, sufrió pérdidas. Quiere decir que él también perdió su casa, todo lo que tenía quizás. Él de igual manera vio cómo vinieron los soldados e invadieron, mataron a todo, quemaron las cosechas. Él posiblemente vio cómo destruyeron el templo y robaron los utensilios. Él, al igual que el pueblo de Judá, lloró amargamente. Él de igual manera pasó por lo que el pueblo sufría. Pero repito, Ezequiel era diferente en medio del pueblo. Él era diferente en medio de un pueblo que le era indiferente a Dios. Ezequiel, escuche bien, hermano, y que no se le vaya a olvidar esto. Ezequiel destacaba de entre el resto del pueblo porque Ezequiel vivía en consagración a Jehová. El profeta jamás olvidó quién era Dios. Jamás olvidó jamás se olvidó de la ley. Jamás se olvidó de aquello que agradaba a Dios. Jamás se olvidó de lo que Dios hacía en las vidas de aquel que se lo permitía. Ezequiel tampoco había olvidado el pasado. Ezequiel tampoco había olvidado de que ya en un pasado también hubo una cautividad, que es la cautividad de Egipto, de la cual Moisés los rescató y los llevó a la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba invadido, estaba lejos de su tierra. Pero Dios les sacó de Egipto y les llevó a la tierra prometida.
Y ahora estaban pasando por la misma situación. Y Ezequiel no se olvidó de que Dios ya les había rescatado de una situación igual. Y tampoco Ezequiel se olvidó de las promesas de Dios. Las promesas que Dios les hacía era que iba a seguir con ellos, es que iban a ser una nación santa, es que Dios bendijo simplemente Dios bendijo en gran manera la tierra de Judá y de Israel, y esas promesas seguían vigentes todavía, pero el pueblo de Judá y el pueblo de Israel ya las estaban empezando a olvidar, menos Ezequiel. Ezequiel seguía teniendo bien presente quién era Dios, lo que había hecho en un pasado con ellos y también lo que iba a hacer en un futuro. Ezequiel, a pesar de la cautividad y el exilio, jamás se olvidó de Dios. Al contrario, él seguía buscando de Dios. Y le voy a decir algo, hermano. Esto es lo que Dios busca hoy en día. Un hombre, una mujer que en medio de cualquier problema, crisis o aflicción que llegue a su vida, sepa doblar rodillas delante de el Dios de su salvación. Alguien que sabe que sus problemas muchas veces son más grandes que él. Alguien que sabe que es incapaz de superarlo y superarse a sí mismo. Alguien que sabe que necesita de Dios a pesar de cualquier situación que llegue a su vida. Y junto con ello, Ezequiel lograba mantener en pie la espiritualidad del pueblo. Esto es una segunda razón del por qué Ezequiel era consagrado. Número 1, porque buscaba de Dios. Y número 2, porque lograba mantener también la espiritualidad del pueblo. La condición espiritual de Judá se estaba derribando por completo. Y era Ezequiel quien estuvo allí enseñando acerca de Jehová y de todas sus promesas. Ezequiel destacó en medio de tanto dolor y añoranza, convirtiéndose en el atalaya espiritual de aquellos que se encontraban viviendo en el Quebar, exiliados. Un hombre que no se olvida de Dios. La situación era difícil. Y en esa situación, recuerda algo muy bonito. Me gustaría leer una parte en un proceso más o menos igual. Nahum 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y ahora dígame usted, en esta situación tan complicada que estamos viviendo actualmente, ¿tiene aún presente a Dios en su vida y en su día a día? O como el pueblo de Judá, también le es indiferente a Dios. La condición de Ezequiel era difícil, mas él nunca dejó de poner a Dios como la prioridad en su vida. Cuando uno lee Ezequiel capítulo 1 del 1 al 3, que es nuestra base bíblica, podría parecer algo muy simple en realidad. Pero vemos que ya nos estamos dando cuenta de que el trasfondo que hay detrás de ello es muy importante y es muy relevante para nuestra vida hoy en día. La condición de Jehová era muy difícil y en medio de ello Ezequiel pudo experimentar la gloria de Dios. Quisiera leerle en nuestra base bíblica el versículo 1 y el versículo 3. Le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que yo estando en medio de los cautivos junto al río Quebar, escuche bien, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y el versículo 3 dice: Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. En el exilio, en la añoranza, en una situación muy difícil, Ezequiel es consagrado. Ezequiel logra tener encuentros cara a cara con Dios, tal cual lo dice la Biblia. Ezequiel obtiene visiones que marcarían juicio y arrepentimiento. Y es curioso y realmente, créame que es curioso
cómo todos lloraban, todos sufrían por el exilio. Sin embargo, él tenía encuentros épicamente sobrenaturales con Dios de los cielos y de la tierra. Y comienza el libro de Ezequiel con el versículo 3. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, una expresión que describe una condición que se aproxima al éxtasis profético. Palabra poderosa y visiones simbólicas y del futuro. Palabra majestuosa de Dios a través de un simple hombre que sabía nada más doblar rodillas en medio de su situación de dificultad. Y en el capítulo 2 vemos el mayor privilegio en la vida del profeta Ezequiel, que es, hermano, el llamamiento del profeta. Podemos ver en el capítulo 2 cómo Dios decide llamar al profeta para el ministerio. Escogido por Dios, llamado para el ministerio, entregando su vida como instrumento suyo, llamando a ser el portavoz de las promesas de Jehová sobre su pueblo. Y no podemos evitar mencionar que él predijo la venida de lo que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, el cual tú y yo podemos tener acceso el día de hoy. Él dijo: pondré mi espíritu sobre vosotros. Todo a través del profeta Ezequiel. Espíritu cuyo años después, en el libro de los Hechos, se cumpliría esa promesa. La promesa que sigue vigente el día de hoy. El Espíritu de Dios en ti, en mí, el que nos redarguye, el que nos perdona, el que guía nuestra vida. Dios obra y actúa solo en aquellos que buscan de Dios. Y no importa lo difícil que sea su situación, Dios actúa en medio de ellos. Y quizás nuestra situación es difícil actualmente. Ya lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar nuevamente. Quizás ya no tenemos trabajo. La estabilidad económica decae. Nuestra depresión, nuestra ansiedad viene repentinamente. Los problemas familiares aparecen. Yo no sé. Hay una infinidad de problemas que nos azotan en estos días. Sin embargo, en medio de eso, podemos doblar rodillas delante de Dios. Y acabamos de ver, lo acabo de decir, no yo, no de mis ideas, sino a la luz de la Biblia, que a través de unas rodillas dobladas, a través de un corazón dispuesto, a través de una completa entrega a Dios, Dios va a respaldar, Dios va a ayudar. Imagínese usted, todo el pueblo estaba sufriendo, sin embargo solo estaba el profeta Ezequiel doblando rodillas delante de Dios, escogido, llamado por Dios, sirviendo a Dios. Y mientras todos sufrían, añoraban, lloraban a su nación, el profeta estaba experimentando la gloria de Dios de una manera poderosa. Imagínense nomás. En esta tarde les he hablado de dos modelos que muestran la importancia de Dios en tiempos difíciles. El primero de ellos es aquel que vive con indiferencia a Dios. Aquel que está pasando por momentos difíciles y a pesar de ello no ha sabido, no ha querido entender que Dios debe ser la prioridad en su vida, que debe buscar primeramente a Dios y tal cual como dice la palabra, todas las cosas os serán añadidas. Y también está el segundo modelo que muestra la importancia de Dios en tiempos difíciles, aquel que vive en completa entrega a Dios. Ezequiel sirvió a Dios, le dio a Dios lo que le pertenece, jamás se olvidó de Dios. Y lo vuelvo a repetir, mientras todos sufrían, él experimentaba la gloria y la presencia de Dios. Él tenía un encuentro personal con el Dios de todo, cara a cara. Ambos modelos estaban atravesando por la misma situación, pero encontramos un contraste muy curioso, que es aquel que marca el camino que nosotros debemos elegir de hoy en adelante. Mientras Judá sufría, lloraba y se lamentaba, Ezequiel experimentaba la gloria de Dios en su vida. Y ahora yo le pregunto, ¿cuál de ellos quiere ser usted?
ahora se nos da a escoger entre seguir con nuestra vida con esas cosas malas en nuestro corazón, queriendo hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, queriendo seguir vivir con los mismos errores que ya han sido descubiertos en esta predicación, o podemos tomar la decisión de doblar rodillas delante de Dios de hoy en adelante. Y usted ya tiene la seguridad de que Dios solo de esa manera va a traer una bendición muy grande a la vida de aquel que se lo permite. Esto es lo que le quiero hablar en esta tarde. Estaban en una situación muy complicada. Sin embargo, él no se olvidó de las promesas de Dios. Él no se olvidó para nada de Dios. Al contrario, siempre lo tuvo presente. Y eso fue lo que Dios vio en él. Dios no escoge a nadie para el ministerio. Dios no escoge a nadie como un llamado. Dios no escoge y no decide bendecir a nadie si Él no tiene primeramente la disposición en su corazón para que sea Dios el que actúe. Dios quiere bendecir nuestra vida. Sin embargo, si nosotros no se lo permitimos, si nosotros nos alejamos de Dios, Dios no va a hacer nada y vamos a seguir en ese hoyo económico, emocional, mental en el que nos encontramos. La decisión está en cada uno de nosotros. Yo le exhorto a que se agarre bien fuerte de la mano de Jesús en esta tarde. Ahora nosotros sabemos de que Dios no evita los tiempos difíciles. Dios viene a ser nuestra paz y nuestro gozo en tiempos difíciles. Los tiempos difíciles llegan. Ezequiel, al igual que el pueblo de Judá, estaba pasando por una situación complicadísima. Sin embargo, Ezequiel tuvo paz y gozo en medio de su situación, en medio de su aflicción, porque él buscaba de Dios. Y ahora regresamos aquí al siglo XXI, a su vida personal, a mi vida personal. Y yo le exhorto a que aprovechemos estos tiempos de cuarentena, estos tiempos de descanso, estos tiempos difíciles. Y podemos hacer el compromiso con Dios de que a pesar de la situación de que esta situación difícil venga y tarde aún más, no dejaremos de buscar de Dios. Pues ahora sabemos que Dios va a estar solo en aquellos que deciden buscar primeramente de Él. Yo le exhorto a que renuncie de todo lo malo. Todo lo malo, el pueblo de Judá no lo hizo. Y por eso siguieron igual. Por eso fracasaron. El pueblo de Judá no oró. Y por eso siguieron igual. El pueblo de Judá no buscó de Dios simplemente. Y por eso fracasaron. Ahora usted puede buscar de Dios. Está en su disposición. Le pregunto. Usted tiene la oportunidad de buscar de Dios de hoy en adelante. Hacer ese compromiso con Dios. Y sobre todo, que escuche lo que Dios quiere decir a través de la Biblia. Hemos escuchado ya demasiadas malas noticias allá afuera. Aún falta un poco de este trayecto tan difícil que muchos de nosotros estamos enfrentando. Y sin embargo, no se despegue de Dios. Sigue escuchando la voz de Dios. Unos comentaristas comentan: usted, hermano, ¿no le gustaría escuchar la voz de Dios audiblemente? Y todos decían sí. Y él decía: nada más, lea su Biblia en voz alta y va a escuchar la palabra de Dios en su vida. Cuando usted ya está harto y está cansado, cuando ya siente que ha sido demasiado para usted, yo le exhorto a que siga buscando de Dios, a que siga orando, a que siga leyendo la Biblia. Pues mientras usted dice: no sé qué hacer, en Proverbios 3, versículo 5, el versículo 6 dice: yo dirigiré tus pasos. Cuando usted dice: ya estoy cansado, Mateo
11:28 dice, yo te voy a dar descanso. Cuando usted dice, ya no vale la pena, Romanos 8:28 dice, va a valer la pena. Cuando usted cree que ya no es capaz, según a los Corintios 12:9 le dice, yo sí soy capaz. Cuando usted diga, me siento solo, Hebreos 13:3 dice, no te negaré, no te voy a dejar, voy a seguir contigo. Y mientras usted dice, nadie me ama, Juan 3:16 dice que alguien lo amó y lo sigue amando todavía. Y ahora yo le invito a que haga este compromiso con Dios, a que siga buscando de Dios, a que no sea como el pueblo de Judá, sino sea como aquellos que lograron destacar, como lo es el profeta Ezequiel. Nada más le digo eso. Todo este tiempo de predicación, todo este tiempo de investigación, nada más para decirle algo muy sencillo. En medio de lo que usted esté pasando, busque, siga buscando de Dios. Yo le invito a que tome esa decisión en esta tarde. Y me gustaría hacer una oración para que ahora sea Dios el que actúe. ¿Usted quiere tener respaldo de Dios en esta situación tan difícil? Ya no se lamente, ya no se quebre, ya no cruja los dientes como lo hizo el pueblo de Israel y de Judá, sino doble rodillas y busque de Dios, pues Él solo de esa manera va a respaldar su vida. Dios está en este lugar, su presencia se logra sentir. Y cuando la presencia de Dios está, no es nada más por estar ella, es porque puede ocurrir algo grande, pero la decisión siempre está en nosotros. Escuche la siguiente oración. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque en medio de cualquier situación difícil hemos podido acudir a ti en estos momentos tan difíciles. Te damos gracias porque ahora entendemos de que tú jamás te fuiste. Fuimos nosotros los que nos alejamos de ti. Ahora queremos volver a ti, Dios. Te damos gracias porque tu palabra dice, te llevaré al desierto y allí te volveré a hacer que te enamores de mí. Ahora muchos de nosotros estamos pasando por un desierto. Queremos que esto no sea por sufrir y nada más. Queremos que en medio de esta situación difícil aprendamos a depender de ti. Aprendamos a confiar de ti nuevamente. Te damos gracias porque yo sé que tú estás con aquel que ha escuchado este sencillo sermón en esta tarde. Yo te pido, estoy con temor y temblor delante de tu presencia, pidiendo que bendigas. Trae paz a los corazones. Vuelve a armar cada pedazo del corazón que ha sido destruido por tantas circunstancias que han venido. En el nombre de Jesús. Yo no tengo el poder, pero tú lo tienes. Yo no tengo las respuestas, pero tú sí las tienes. Yo no sé por lo que ellos están atravesando, pero tú sí lo sabes. Y tu voluntad es bendecir. Tus promesas son estar con tus hijos. Y vas a estar con ellos, yo lo sé. Pero primero debemos buscar de ti. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendice al remanente. Bendice a aquel que está afligido. Bendice a aquel que ha escuchado esta palabra y Dios ha hablado a su corazón a través de ella. Te doy gracias por eso. Y ahora no estoy preocupado por ellos, sino estoy confiado, porque yo sé que tú ya estás haciendo algo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Ha sido todo un privilegio, una bendición el poder compartir nuevamente el mensaje, el consejo de la palabra. Y ya lo dije todo, pero le vuelvo a repetir lo que ya dije. Siga buscando de Dios. Dejo el lugar a nuestro pastor. Dios le bendiga, hermano. Iglesia,
sí hay diferencia. Caminar cerca de Dios y caminar lejos de Dios, siempre hay una diferencia en el corazón, en la forma como enfrentamos este tipo de situaciones. No es un problema de noviazgo, no es un problema con el patrón o con su esposa, es una pandemia. Se prepara el escenario para un orden mundial. Las noticias, unas dicen una cosa, otras dicen otra cosa. Pero lo que nunca falla, hermanos, es cuando nosotros caminamos de la mano con Cristo. Tenga paz en su corazón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir nuestro ministerio. Gracias por confiar en nuestro ministerio. Gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Oramos que cada uno de ustedes sea abrazado muy fuerte por la presencia de nuestro Rey. Que Dios les bendiga, hermanos, y que en su corazón se llene de paz. Muchas gracias. Dios les bendiga.